Gracias. Bueno, vamos a comenzar con un tema, como suele suceder. Así que, atención, si nuestra compañera Constanza puede proyectar, presentar, antes de iniciar la conversación. La gente nos ve mucho y yo les quiero contar a ustedes que están acá en el estudio, que son unos mozalbetes, como ya dijo Ricardo Soto, que en los 80 quizás ustedes tuvieron 3 o 4 himnos que la gente cantó, vivió, lo sintió a piel. Y la verdad es que nos fuimos quedando en silencio, o El Viaje, son temas que están en la memoria colectiva y algunos quizás van a recordar en la casa y se van a emocionar, y ustedes a lo mejor los van a conocer por primera vez estos temas. Y regálennos este par de canciones que marcaron historia en Chile. Sí, yo antes quisiera Dime. contarte una cosa que nos ha pasado, sobre todo en este último tiempo, cuando hemos vuelto a cantar estas canciones y lo hacemos frente a un público, como tú dices, así de joven. Nosotros sentimos que lo que está pasando hoy día con los estudiantes, con mucho más libertad de lo que tuvimos nosotros cuando lo hicimos en nuestro momento, es una parte de la responsabilidad social de hacer de que este país no tan solo sea libre, sino que sea más digno para todos. Entonces esta canción que tú nombraste, que se llama Nos fuimos quedando en silencio, se la dedicamos a los estudiantes de Chile. Voy a aprovechar el espacio, ¿no? Creo que 27 años de trayectoria artística recorriendo el país, qué sé yo. Primero saludar a toda la gente que nos acompaña habitualmente, y hoy día, cuando se está empezando a conocer la identidad de los asesinos de Víctor Jara, quisiera yo dedicar esta par de canciones y todo el trabajo que hemos hecho con todo nuestro corazón a Víctor. Nos fuimos quedando en silencio, nos fuimos perdiendo en el tumulto, nos fuimos acostumbrando a aceptar lo que dijeran, nos fuimos perdiendo en el tumulto. Se nos fue pegando la avaricia y con ella también la injusticia. Nos gustó los artefactos que ofrecían las vitrinas y se fue apagando nuestro canto. Nos soltamos de las manos, dejamos de ser hermanos, levantamos nuestros cercos con ladrillos y cemento. Se nos fue olvidando de mirar atrás, se nos fue olvidando de escuchar la paz. Cambiamos monedas por la libertad y en cajas de vidrio escondimos la igualdad. La televisión nos fue diciendo: haga esto, lo otro o aquello. La radio nos fue mintiendo mientras se escondían muertos. Nos fuimos quedando en silencio. El paisaje se llenó de dueños, crecieron los cercos y el desierto, mientras en las poblaciones los obreros comen viento. Nos fuimos quedando con lo nuestro.
quedamos callados en la hora de decir nuestras verdades, porque era conveniente salvar nuestra propiedad. Nos olvidamos un día de amar. Todo funcionaba en torno de metal. Se nos fue olvidando la experiencia. Se nos fue pudriendo la conciencia. Nos fuimos quedando en silencio. Nos fuimos perdiendo en el tiempo. Excelente. Marcelo Nilo. Hola Octavio, un gusto de saludar a todas, todos y todos. Y muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar con ustedes, ¿ya? Con este hermoso proyecto que conozco hace algunos años, que lamentablemente no existía en el tiempo en el que yo era estudiante secundario, pero que encuentro maravilloso que exista un espacio de formación y que en la comuna en la que, bueno, en la que está mi hogar también, digamos. Yo vivía nací, crecí en Cerrillo, ¿ya? Estudié en el Liceo de Maipú también. Y después, bueno, me tuve que ir al centro a estudiar a un colegio artístico de la Universidad de Chile, pero creo que naturalmente hubiese llegado al EAD de Maipú si hubiese nacido por estos tiempos. Así que muchísimas gracias por recibirme. Gracias a ti. ¿Qué recuerdos tienes, Marcelo, de Maipú, de cuando tú estudiaste en Maipú? Bueno, o sea, a ver, yo recuerdo, o sea, recuerdo un país que era bastante más unido. Recuerdo un país en el que nuestra vida la hacíamos, claro, en la calle, con los amigos. eh, Éramos felices, ¿ya? Nuestras familias no tenían preocupaciones porque nosotros saliéramos a la calle a jugar y nos pudiera pasar algo. En general, digamos, era un país distinto al que vivimos hoy. Yo fui muy feliz. Recuerdo, qué sé yo, las fiestas de la primavera, donde en las poblaciones, qué sé yo, se hacían carros alegóricos, los festivales de la canción, en fin, una cantidad de actividades y todas en familia, ¿ya? Tuve una infancia muy feliz en Maipú y yo entré al Liceo Maipú, ponle tú, cuando tenía 14 años, ya recién había sido el golpe militar, que fue cuando yo tenía 13. Y, y bueno, y de ahí para adelante la vida se puso bastante más compleja, ¿ya? El trauma del tránsito, de una posibilidad de creer en que podíamos participar en la vida del país. Yo lo vivía por mi familia, donde la cultura era algo tremendamente importante. eh, eh, Pasar a un sistema donde las primeras señales fue que quemaron libros y que prohibieron la quena y el charango. Fue, fue complejo, digamos, o sea, por decirlo de alguna forma, digamos. Tuvimos que aprender a vivir y a crecer de otra manera, ¿ya? Un poco a mis propios hijos, digamos, eh, hacer la relación de cuando el 2019, digamos, el gobierno chileno sacó a los militares a la calle y empezamos en el toque de queda y estuvo un fin de semana, qué sé yo, con militares en la calle. Es algo que mis hijos nunca habían vivido y nosotros vivimos toda nuestra juventud así, ¿ya? Entonces, es difícil de explicar estas contradicciones
de en tiempos tan difíciles también haber sido muy feliz. ¿Ah? En tiempos donde recibimos amenazas de muerte, escritas, qué sé yo, en fin, y éramos jóvenes de 19, 20 años, em, es difícil poder explicar eso, pero también hubieron razones por las cuales fuimos muy felices, ¿ya? Y es que nos cuidábamos entre nosotros, en general teníamos la ilusión de que nos acompañábamos y de que juntos íbamos a poder cambiar la historia del país, de lo que estábamos viviendo en el tiempo de la dictadura. Eso más o menos sería un resumen, ¿ah? De algo que nos pasó hace muchos años. Perfecto, bueno, para los que se vienen integrando, estamos conversando con Marcelo Nilo, músico, compositor, fundador de la agrupación Chuenquinilo, docente universitario, gestor cultural, activista y miembro de la Fundación Víctor Jara. Entremos de lleno en el proyecto Chuenquinilo. ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? ¿Surge dúo? Después se van integrando nuevos músicos, metodología de trabajo, ¿cómo fueron los primeros años? Cuéntanos un poquito al respecto y también cuáles eran sus influencias musicales del momento. Mira, habría que entender un poco de qué era lo que sucedía en el país en ese tiempo, digamos, cuando nosotros empezamos en la música. Ya, claro, uno tocaba guitarra, aprendió a tocar guitarra cuando estaba en el colegio, en fin, pero cuando llegamos a la universidad, habían ya pasado algunos años, 4 o 5 años del golpe militar, ¿ya? Y se produjo un vacío en el país de los músicos que nosotros escuchábamos. Ya nosotros escuchábamos por la radio, qué sé yo, a los músicos de la nueva canción chilena, Quilapayún, Inti Illimani, Víctor Jara. Yo tuve la posibilidad de verlos en manifestaciones, en concentraciones, qué sé yo, en algunos teatros a ellos, por mis hermanos, los amigos de mis hermanos, qué sé yo, en fin, que me llevaban a ver esto. Pero todo eso desapareció en la escena musical chilena, digamos, y nos quedamos con los Guasos Quincheros, ¿ya? Y con la quena y el charango prohibido, o sea, tal como lo decía, y prohibido por decreto, o sea, un decreto ley que prohibía que eso se ejecutara, digamos. Entonces, en ese contexto, nosotros, para poder entender qué es lo que hicimos, ¿ya? Nos llamamos cantores por emergencia, ¿ya? Nosotros sentíamos que los artistas chilenos eran los que bueno, o definitivamente habían asesinado como a Víctor Jara, o los que estaban en el exilio, digamos. Esos eran los artistas para nosotros, crecimos con ellos, ¿ya? Y de repente, en Chile se estableció esto del estado de emergencia, y el estado de emergencia era que había toque de queda, que las libertades estaban restringidas, que no se podían juntar en una esquina más de 5 personas, si no, digamos, te tomaban preso, detenido, solo por estar más de 5 parados en una esquina, digamos. Entonces, en ese contexto, obviamente, hubo algo que le llamaron en la época el apagón cultural, y el apagón cultural era que, bueno, los artistas estaban reprimidos, restringidos, censurados, en fin, en ese contexto nosotros empezamos a desarrollar nuestras actividades artísticas y, y nos llamamos cantores por emergencia porque esa época vivíamos en estado de emergencia y sentíamos que nosotros lo que veníamos a hacer era cubrir la emergencia mientras no se recuperara una situación de normalidad en el país en la cual pensábamos que bueno, o sea, íbamos a estar en un determinado espacio de tiempo por una emergencia y cuando todos pudieran volver, bueno, pero la verdad es que pasaron demasiados años, fueron 17 años de dictadura y, y ahí hubo que estar y estuvimos en estado de emergencia permanente. Tal vez para los que no saben, pero Chuenquinilo nace en Valdivia, en la Universidad de Valdivia. ¿Qué significa Valdivia, el sur de Chile, para ti, en general, para tu vida? Y Bueno, para Chuenquinilo. yo nací en Santiago, Nelson nació en el sur, ¿ya? Él nació en Ancud, ¿ya? Y nos encontramos en la Universidad en Valdivia. ¿Ya? Valdivia es una ciudad eminentemente, diría yo, que universitaria. La universidad mueve gran parte del país, ¿ya? O sea, perdón, de la ciudad de Valdivia y por ende, digamos, lo que la ciudad aporta al país. Eh, y entonces, ¿qué me pasó a mí? Digamos, llegué de Santiago al sur
tuve que aprender a vivir y a convivir en otro espacio, ¿ya? Con otras formas culturales, con otro tipo de vida, ¿ya? Y la verdad es que aprendí a conectarme con la naturaleza, ¿ya? Con la lluvia, ¿ya? En el sur llovía 10 de los 12 meses del año bueno, y teníamos que vivir bajo la lluvia. Entonces eso de alguna manera siempre, donde tú vives el espacio, el espacio, el territorio, te va definiendo también tus formas de vida. Entonces, diría yo que tuvimos en Valdivia, por el hecho de mucha lluvia, estar harto encerrado, digamos, porque si no era mojarse permanentemente, digamos. Yo, así como anécdota, me cambiaba ropa 3 veces al día cuando llegué a Valdivia. Ya cada vez que salí y volvía a la casa, me volvía a cambiar de ropa, ¿ya? Y ya diría yo que por ahí, por el tercer año, llegando al cuarto, ya me podía vestir con la misma ropa el día completo, ¿ya? En ese momento yo definí que me merecía la nacionalidad valdiviana, así que decidí otorgarme, sin que los valdivianos supieran, pero dentro de las posibilidades que uno tiene de autodefinirse, me definí valdiviano, ¿ya? Cuando fui capaz de convivir con la lluvia. Y eso hacía que nosotros estuviéramos en espacios cerrados, por lo tanto, para los que conocen el sur, ustedes, en fin, todos los que han tenido tiempo, o sea, la posibilidad de pasar un tiempo en el sur, esto de estar eh, con la lluvia afuera, el tema de la cocina y la reunión familiar o la reunión de amigos y la reflexión y la conversación era una vida mucho más calma en el sentido de mucho más reflexiva, qué sé yo, que lo que yo conocía y que había vivido en la ciudad de Santiago, digamos. Entonces eso hizo que nuestras canciones, claro, fueran canciones más reflexivas, eh, y, y bueno, y de alguna manera creo que en el tiempo los valdivianos y los sureños se reconocen también en el trabajo nuestro. Fue muy bello para mí escuchar un discurso en la Convención Constituyente, ya cuando empezaron a hablar de la Constitución, ya no de toda la parte de las reglas y de las normas, ya hicieron discursos y una de las representantes del sur mencionó el trabajo nuestro y lo mencionó como propio, o sea, mencionó la letra de una canción y dijo algo así como dicen nuestros chonquinilos. Para mí ese ha sido uno de los reconocimientos más hermosos que he recibido, digamos. Y si me disculpan, tengo que decir que el otro fue el reconocimiento que nos entregó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, digamos, por el trabajo cultural que hicimos durante la dictadura militar. Creo que son los reconocimientos más grandes que hemos tenido. Y sin desmerecer, por supuesto, la medalla de la ciudad de Valdivia, en fin, y ese tipo de cosas. A propósito de lo que acabas de mencionar y también haciendo la conexión con lo que dijo el director al inicio, Chonquinilo surge también en el contexto de un movimiento que fue definido el Canto Nuevo, ¿cierto? Primero, hay una entrevista donde tú profundizas eso, que después vamos a compartir los links para profundizar también en tu trabajo. Hay dos entrevistas muy bellas, una en Vía X y otra en la Fundación Víctor Jara. Pero Chonquinilo, Santiago, el Nuevo Extremo, Payo Grondona, Sol y Lluvia, etcétera, etcétera. Es un movimiento, es un movimiento. ¿Qué significado tú le otorgas a ese movimiento también como resistencia cultural a la dictadura? O sea, bueno, de alguna manera los artistas tenemos una posibilidad, ¿ya? Que otros no tienen, ¿ya? Y es que, y que tiene dos sentidos, ¿ya? Digamos, van en sentidos opuestos. Que cuando la gente sale del trabajo, qué sé yo, y va a buscar algo que necesita para su vida, eventualmente tiene la posibilidad de encontrarse con alguna manifestación artística, ¿ya? Y los artistas que en el tercer mundo, digamos, durante la semana trabajamos, que sería la contraparte, los fines de semana, cuando la gente sale a eso, qué sé yo, y llega a esos espacios artísticos, culturales, en fin, nosotros seguimos trabajando, o sea, nosotros trabajamos todos los días de la semana, digamos, ¿ya? Cuando las personas van y se encuentran con el objeto artístico, nosotros tenemos la posibilidad de reflexionar con ellos. Y en la medida que el trabajo tenga la posibilidad de
poder penetrar, ¿ya? De mejor forma o mayormente en la intimidad de cada uno, ya con alguna reflexión, tenemos la posibilidad de tocar corazones. Y cuando logramos eso, se producen transformaciones que en general hay otros que no tienen la posibilidad de hacerlo con su trabajo, digamos. Yo me imagino que el doctor tiene una retribución enorme cuando opera a alguien y le salva la vida, ¿me entiendes? Nosotros todos los días tratamos de tocar corazones para transformar esas vidas. Ese es el sentido de lo que hacemos, ¿ya? Trabajamos para eso. Y bueno, y eso es lo que hemos hecho todo este tiempo. Sí, bueno, invitamos también a hacer preguntas a los y las presentes. También dejar comentarios ahí en el chat, observaciones, ¿ya? Marcelo, Sí. ¿puedo hacerle una consulta? Disculpe. Marcelo, ustedes jóvenes, yo tuve también la oportunidad de verlos ya en Café del Cerro, ya junto a otro grupo, porque habían diferentes días, había diferentes presentaciones. Y ustedes no tenían espacios, ¿ya? Eran mínimos los espacios, pero siempre había mucho público, pero siempre era como under, como culto, como... Ya, ese era el público, nosotros éramos el público de los artistas del canto nuevo, Las Peñas, ya Café del Cerro y algunos otros lugares. Pero este cantante joven, estos jóvenes cantantes que le cantaban a la violencia de la desigualdad social, ya en ese tiempo, con mucha poesía de parte de usted o con mucho testimonio de parte de Quilentaro también, por ejemplo, y nos venimos a nuestro tiempo y encontramos que no es mucho lo que ha cambiado en términos sociales. De hecho, estamos frente a una realidad social y política, viene nuevamente una elección, en la cual nuevamente se nos presenta esta situación de que los poderosos contra los menos poderosos o los más pobres. O sea, ¿qué siente un artista cuando después de toda una vida ha luchado contra la injusticia, ya con su música, con su arte, y nos encontramos con una realidad similar a la que había hace 40 años atrás? Uf. Bueno, lo que uno siente en términos personales, me imagino que es lo mismo que siente cualquier trabajador del país que ha entregado toda su vida a trabajar y con la expectativa de que las cosas cambien y las cosas no cambien, digamos, ¿ya? Pero, a ver, nosotros, y voy a tratar de juntar y de responderle a Octavio con esto que me pregunta. O sea, nosotros empezamos, como bien decía, por emergencia, ¿ya? Y después nos transformamos en que nuestro oficio pasó a ser esto de la música, del canto, ¿ya? Efectivamente, en un primer momento nosotros no teníamos, no fuimos conociendo, no había internet, ¿ya? Entonces nos tuvimos que conocer en vivo y en directo, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera lo hicimos? ¿Ya? Había algo que hoy día diría yo que se perdió, que lo perdimos, ¿ya? Como perdimos muchas cosas. Y el tema de la importancia de la organización social. Porque durante la dictadura no fue que nosotros no teníamos, tal como tú dices, no teníamos la posibilidad de espacio, ¿ya? Sin embargo, nosotros viajábamos y viajábamos por distintas ciudades y nos pasábamos el año viajando. ¿Pero cómo? Claro, no teníamos los medios de comunicación de masas que levantan a alguien y que por el hecho de estar, como nosotros estuvimos, lo que mostraron al principio, a través de una pantalla cantamos una canción y lo ven miles. Lo que nosotros tuvimos que hacer fue todo eso, pero hecho con presencia, por lo tanto era mucho más lento, pero podíamos estar en todas partes porque había organización social. Nosotros hacíamos conciertos, qué sé yo, en Concepción para miles de personas, ¿ya? Aquí teatros en Santiago llenos 3 veces, con 3 funciones por semana, en fin, pero era porque la gente estaba organizada, ¿ya? Si no, nosotros no hubiésemos podido hacer lo que hicimos finalmente, ¿ya? Y de ahí lo que me gustaría transmitir es que la necesidad de la organización social es trascendente para poder hacer transformaciones. Nosotros somos puntas de lanza solamente, ¿ya? O sea, nosotros trabajamos todos los días y todas las semanas para ir a poner
un discurso, ¿ya? Para ir a poner una reflexión y buscar que hayan procesos de transformación en las personas que finalmente lleguen a procesos de transformaciones sociales. Con respecto al canto nuevo, por ejemplo, alguien le puso canto nuevo, ¿ya? Y antes del canto nuevo, en términos de movimiento de artistas, estaba la nueva canción chilena. Y cuando nosotros escuchábamos que éramos parte del canto nuevo, Octavio, decíamos, ¿y qué será eso? ¿Ya? Éramos parte de algo que no entendíamos, ¿ya? Pero sabíamos quiénes, podíamos reconocernos, efectivamente, como tú dices, Santiago Los Extremos, Sol y Lluvia, qué sé yo, no nos reconocíamos como que éramos, si bien teníamos estilos distintos en las músicas, en algo nos reconocíamos, ¿ya? Y finalmente, por lo tuyo, yo logré entender o logré conceptualizar el tema después de hartos años, me costó, escuchando a Víctor Jara, ¿ya? Y Víctor Jara en una canción dice, canción que ha sido valiente siempre será canción nueva. Por lo tanto, la nueva canción chilena, ¿qué fue lo que tuvo? Que fue una canción valiente. El canto nuevo, ¿qué fue lo que tuvo? Que fue una canción valiente, ¿ya? Y hoy día tenemos música nueva, sí. ¿Cuál es la música nueva de hoy día? Es la música de los jóvenes valientes que dicen lo que hay que decir, que dicen las verdades verdaderas, ¿ya? Eso es el canto, eso es lo que nos une, ¿ya? No son los estilos de música, que este hace esto, que este hace este otro, y que ese estilo no me gusta. Lo que nos une, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner ejemplo, ¿ya? Nosotros viniendo de una canción muy poética y lírica, con una música, qué sé yo, qué es lo que ustedes han escuchado, qué es lo que nosotros hacemos. Yo he grabado con grupos, canciones con grupos que me han invitado de metal, por ejemplo. ¿Ya? He escuchado canciones nuestras cantadas en el estilo metal, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Que el tema no son los estilos ni los gustos musicales. Lo que nos une acá es el sentido que tiene lo que hacemos, ¿ya? Y cuando nosotros hacemos canción o hacemos arte, el tema que nos une y lo potente es la reflexión que se produce. Y nosotros no nos llegamos de manera masiva. O sea, las transformaciones no son masivas, las transformaciones son individuales. O sea, hay 10.000 personas en un estadio, ¿ya? Pero lo importante para nosotros es que poder conectar con uno de manera profunda, ¿ya? Ahora, si son dos, mejor. Y así sucesivamente, tanto mejor, ¿ya? Pero el trabajo que hicimos, ¿ya? Y lo que hay que hacer, y lo que hacen los artistas en general, ¿ya? Diría yo, los que tienen tiempo, como por ejemplo el Mono González, ¿ya? Que probablemente nosotros lo conocemos, pero masivamente en el país no se conoce. Y el Mono González es el que andaba pintando cuando nadie pintaba en la pared la brocha, trabajó en la brigada Ramón Parra, y hoy día tenemos los grafitis, tenemos artistas chilenos que están en el extranjero, qué sé yo, haciendo grafitis y que son reconocidos gracias al trabajo de ellos, ¿ya? Pero en general, lo más importante de los artistas es que son trabajadores sociales, desde mi punto de vista. Probablemente el Mono les habrá dicho algo muy parecido. Nosotros somos trabajadores como cualquier otro trabajador, y que nuestro objeto de trabajo es el objeto artístico. Y lo importante, una canción es como ese par de zapatos que cuando no los encuentro, ¿ya? Me pongo a decir, oye, ¿dónde está? Y los busco hasta que me los pongo, pero están viejos, ¿ya? Y tengo zapatos nuevos, pero esos zapatos son los importantes, ¿ya? Porque esos son mis zapatos. No sé si me explico. ¿Ah? Nosotros hacemos las canciones y esas canciones son canciones que nos dejan. Yo escucho canciones, yo me formé políticamente con canciones, ¿ya? Yo llegué a construirme también, más que en un tiempo de una dictadura cuando quemaron los libros y estaba prohibido hacer de todo, ¿ya? Igual escuchábamos canciones escondidos debajo de la cama, ¿ya? Así, entre dos, en las piezas cuando éramos estudiantes universitarios y bajitos, y escuchábamos las canciones y ahí nos formábamos. Esa posibilidad que tienen los artistas, esa posibilidad que tienen los que están detrás aquí probablemente escuchando, es algo que para mi gusto es algo así como sagrado, ¿ya? O sea, el sentido de la responsabilidad que uno tiene que tener con esa posibilidad que tiene de poner vida, ¿ya? Transformaciones, hacer crecer el mundo en los otros, ¿ya? A partir de las experiencias que uno tiene
Y tener esas herramientas es algo bueno, que solo uno le puede decir que de alguna manera la edad que yo tengo, que hicimos bien nuestro trabajo, nuestra tarea de venir y pasar por este país, probablemente no conocidos de una manera masiva, pero sí habiendo tocado vida. Y eso es algo, qué sé yo, invaluable para mí, ¿ya? Yo puedo decir hoy día, por ejemplo, porque hay gente que es exitosa durante un tiempo y que, y que, y que, y muchos que buscan ese camino de ser famosos, ¿ya? Pero yo puedo decir que el trabajo nuestro va a formar parte de la historia de la música chilena y todavía no me muero. Entonces, y probablemente muchos de los que están aquí, y capaz que la mayoría, y lo más probable, no conozcan ni siquiera nuestro trabajo, pero en algún minuto alguien lo va a conocer y le va a servir, ¿ya? Y el país va a valorar eso. Bueno. Sí, bueno, tremendo, tremendo. La Fundación Víctor Jara, Marcelo, ¿qué ha significado trabajar en la Fundación Víctor Jara? ¿Qué impacto ha tenido para ti? Bueno, comenzamos, para los que a lo mejor se sumaron después, comenzamos con una canción acá, ¿cierto? Que fue grabada en un programa que conducía Julio César Rodríguez. Nelson hace alusión a los estudiantes. Especulo que puede ser el movimiento del 2011 o el 2006. Sí. Y tú haces alusión de que se está conociendo recién a los criminales de la muerte de Víctor Jara. Sí. Ayer o antes de ayer aumentaron las penas a algunos asesinos de Víctor Jara, como la historia de ese boomerang encuentro. ¿Qué ha significado para ti trabajar en la Fundación Víctor Jara? Para los que se vienen integrando también, Marcelo Nilo forma parte de la Fundación Víctor Jara, es miembro de la Fundación. Mira, hay dos aspectos. ¿Ya? Claro, efectivamente me sorprendió mucho que pusieran el video que pusieron, o sea, que pusieran el video que pusieron, digamos, y además que yo haya hablado de eso, ya haya mencionado a Víctor y lo que estaba sucediendo hace muchos años, ¿ya? Y que precisamente fue ayer, digamos, que conocimos el fallo de la Corte de Apelaciones, ¿ya? Que es la ratificación del fallo en primera instancia que hizo el juez que investigó el caso durante, o sea, de una investigación, entre comillas, o de un proceso donde no hemos tenido justicia ya por 48 años. ¿Ya? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que trabajamos en la fundación porque creemos porque Víctor para mí fue central, no por el hecho de... o sea, bueno, por dos razones, y tú sabes muy bien, digamos, que yo soy parte de la familia de Víctor también, pero antes de entrar a la familia, digamos, Víctor para Nelson y para mí fue central cuando llegamos a su vida, diría yo, o cuando más bien su vida llegó a nosotros, ¿ya? Porque ahí con Víctor aprendimos de qué se trataba el oficio, ¿ya? El oficio de hacer arte, ¿ya? A través de las canciones y a través de su obra, pero también y cuando me refiero a su obra, no solo sus canciones, sino que él fue director de teatro, fue actor, era bailarín, ¿ya? Tenía grupos de folclore, fue director, hoy día le llamarían gestor cultural, trabajó en una universidad, fue profesor, en fin. A través de todo eso, ¿ya? Nosotros pudimos ir aprendiendo cuál era el trabajo que había que hacer. O sea, Víctor en una de sus entrevistas él dice, Violeta marcó el camino y por ahí seguimos, ¿ya? Y yo diría, Violeta y después Víctor marcaron el camino y por ahí seguimos, ¿ya? Eso es lo que... Entonces, trabajar en la fundación, ya que tiene como tarea de alguna manera mantener la obra de Víctor para que la gente se pueda acercar, para que la pueda conocer y que perdure en el tiempo, ¿ya? Bueno, es central dedicarse a eso para nosotros porque nos permite generar puentes,
¿ya? Puentes de memoria, ¿ya? Puentes de memoria entre los que estamos hoy día y los que vendrán, ¿ya? O sea, trabajamos en la fundación para el futuro, pero también para el presente, ¿ya? Por supuesto que la fundación ha sido clave en empujar, por ejemplo, cuando la justicia chilena cerró el caso de la investigación de Víctor porque no habían antecedentes, las manifestaciones fundamentalmente de artistas, ¿ya? Bueno, y de otros trabajadores que nos acompañaron, presionamos para que se abriera el caso nuevamente. O sea, eso lo vivimos varias veces durante estos años. Y hoy día, bueno, ver qué está pasando, lo que está pasando, y como tú bien dices, en la Corte de Apelaciones, cuando fueron la Corte de Apelaciones, los que estaban procesados, qué sé yo, por un juez que les había dado una cantidad de años, fueron a reclamar a la Corte de Apelaciones para quedar libres. La Corte de Apelaciones dijo el día de ayer, no, saben que el juez eh, debió haberles dado más años, ¿ya? Porque se merecen más años de castigo por lo que hicieron, ¿ya? Y eso fue lo que pasó ayer, y esperamos que la Corte Suprema hoy día, o sea, mañana o cuando sea, ratifique, ¿ya? Lo que en 2 instancias judiciales ya han dicho. Y ahí seguimos. Ahora, me gustaría sí igual decirles que ayer cuando nos enteramos, podríamos haber estado felices, ¿ya? Alguien podría decir, sí, mira, después de muchos años lograron conseguir que haya justicia para Víctor, qué sé yo, y todo esto, y han trabajado, no sé, mucho y con muchas expectativas de algún día lograr justicia. Y la verdad es que lo que nosotros sentimos es que la muerte de Víctor es algo irreparable. Ya, nada nos va a devolver lo que perdimos, ¿ya? Eh, 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 y, y sentimos desde la familia que es o sea, que es un reconocimiento para nuestro pueblo, ¿ya? Que es un mensaje para decir que, bueno, a pesar de la cantidad de años que han pasado, ¿ya? Eh, piénsenlo bien, porque, porque vamos a persistir, ¿ya? En que haya justicia, ¿ya? Y ojalá que nunca más vuelva a suceder lo que pasó en Chile, ¿ya? Y porque el daño, como les digo, es irreparable. O sea, no nos van a devolver a Víctor, no van a devolver al abuelo de mi hijo, en fin. Y eso, por lo tanto, el día de ayer estábamos tranquilos, digamos, porque sabemos que esto va a quedar en la historia. O sea, no quedó impune la muerte de Víctor, ¿ya? Y ojalá que podamos crecer y que nunca más vuelva a suceder lo que pasó en nuestro país. Y invitamos a hacer preguntas, comentarios. Hay algunos comentarios en el chat también. Hay una Constanza Cabrera ha levantado la mano. Sí, Constanza. Bueno, yo ahora sí puedo prender el micrófono y todo, pero realmente me encuentro muy admirada de su trabajo, de toda esta lucha social que nos ha mostrado incluso con lo que sería, encuentro poco tiempo desde lo que inició la dictadura. Y realmente yo tengo que confesar que tengo miedo de que en el futuro, si es que realmente llega a salir José Antonio Kast de presidente, de que nuestra escuela y nuestro esfuerzo como artistas, futuros artistas, sea aplacado, que todo el trabajo de años buscando libertad de expresión sea aplacado. Entonces, realmente esto es una inspiración para mí y siento que para todos los presentes, de que podemos seguir, de que podemos luchar, aunque sea simplemente con un lienzo, una canción, incluso solamente una frase que inspira a los demás. Entonces, realmente me encuentro muy feliz de esta instancia que realmente me ayudó a levantar mis ánimos. Bueno, qué bonito lo que dices, Constanza. Yo creo que, mira,
Cuando vivimos en países como estos, digamos, con los sistemas que existen, vivimos permanentemente con miedo, solo que de repente nos acostumbramos a eso, ¿ya? Ponle tú, los viejos vivimos con el miedo de llegar a viejos, los jóvenes con el miedo de llegar a ser padres algún día y las complicaciones que les va a traer, y esos miedos, qué sé yo, diría que son los peores de todos, ¿ya? Hoy día efectivamente estamos en un proceso, ¿ya? Pero hay que tener confianza de que en la medida, ¿ya? Que cada uno, ¿ya? Pueda convencerse de que tiene cosas que aportar a los demás y que vivimos en un país, o sea, y que para producir los cambios en este país, o sea, el estallido social sucedió y es mucho más potente que lo que pasó el domingo o lo que pudiera llegar a pasar si es que, tal como tú dices, tienes miedo de lo que pase ahora en diciembre. O sea, estos son procesos, ¿ya? Nosotros vivimos, mira, yo te voy a contar, mira, nosotros en los 80, ¿ya? Yo tengo 4 hijos, tengo nietos, eh, pero en los 80 nosotros cantábamos una canción que decía así, eh, eh, em, qué cara pondrá, y la canción está directamente hecha a hablarle al dictador. ¿Qué cara pondrá, decíamos, cuando mi hijo y yo, con toda mi gente y todo mi pueblo, cambiemos deprisa su constitución de 1980 por una más nuestra? Ese es el texto de una canción que nosotros cantábamos en los 80, ¿ya? Y créeme que yo con mi hijo, claro que mi hijo, el menor, ya tenía 24 años, ¿ya? Cuando fuimos a votar juntos para cambiar la constitución, ¿ya? Los procesos sociales son largos, pero hoy día, ya, lo que yo soñaba, ¿ya? Que íbamos a hacer, hoy día es posible que se esté produciendo, y eso es lo más importante. El proceso más importante hoy día, ya, independiente de que pase lo que pase, es cuidar que haya un cambio en la Constitución. Ya, entonces los artistas tenemos que, en el largo plazo, ya, porque tenemos tiempo, salir a convencer y a defender que eso se produzca. ¿Ya? Los gobiernos son transitorios, ¿ya? Pero las constituciones duran muchos años. Y ha pasado mucho tiempo en el que nos han tenido presos de esto que ustedes saben, ya no lo voy a contar yo, que hicieron cuando yo era joven y que nos tuvieron presos toda una vida de tener que vivir así, ¿ya? Pero ustedes, que son el futuro, tienen la posibilidad de cambiar eso. Y claro, la tarea que tienen es importante. Ahora, no son grandes cosas, ¿ya? Es saludar, es hablarle a la persona que se sienta al lado de la micro con uno, ¿ya? Es transformar el país haciendo un país más humano, ¿ya? Es saludando a la persona y preguntándole cómo está al señor al cual uno le va a comprar a la esquina. O sea, son las cosas simples, ¿ya? Y después, qué sé yo, eso que uno recoge, ¿ya? De todos ellos, ¿ya? Lo trabaja y lo vuelve en un objeto artístico que finalmente va a volar, ¿ya? Y que uno no va a tener control de ello, ¿ya? Entonces, y eso es lo que ustedes pueden hacer. Nosotros no somos ni nunca fuimos tocados por una varita mágica. Lo único que hicimos fue creer en que era posible construir y todos los días, cotidianamente, trabajar. Y eso fue lo que hicimos, trabajar. Y hemos trabajado como brutos toda una vida, eso sí lo concedo, ¿ya? Pero si estamos juntos, eh, podemos creer, podemos creer. Yo te quiero decir que está en las manos de ustedes, ustedes son el futuro, ¿ya? Y yo y todos los viejos de mi generación que hemos podido cuidar nuestro corazón de joven, ¿ya? Porque yo siento que si bien es cierto, cada vez tengo ganas más blancas, mi corazón sigue siendo joven. Y eso es lo importante, y eso es lo que tienen que cuidar. Una vez Nelson le dijo a un joven en una entrevista, Nelson, mi compañero, eh, le preguntaron ¿y qué podían hacer los jóvenes? Cuidar sus corazones, ¿ya? Y que cuando tengan poder para firmar algún decreto o hacer algo sobre las vidas de alguien, su reflexión y sus decisiones estén puestas sobre la base de ese corazón del que tienen ahora. Entonces tienen mucho por hacer. Sigue teniendo miedo, el miedo no lo vas a perder, pero lo que no puede pasar es que ese miedo te paralice, ¿ya? Y hay que creer, y hay que creer, y en la medida que uno se junta con otro, se da cuenta que no es uno solo, que no estamos solos.
Luna Humita también tiene la mano levantada. Sí. Eh, Ay, qué sí, vergüenza. para que lo menciono. Primero que nada, igual gracias por darse el momento de hablar ahora con nosotros, porque muchos artistas no se dan el tiempo para hacerlo, igual. Gracias. Y gracias al colegio por darnos esta oportunidad de poder conversar este conversatorio. Bueno, igual como usted dijo y como dijo la Constanza, que ahora igual hemos estado en un momento difícil en Chile y el miedo que hay ahora porque vuelva a pasar lo que pasó en 1973, igual complicado. Pero ver a artistas como usted y a otros artistas que desde mucho tiempo se han esforzado porque ahora podamos tener la libertad de saber la verdad y de conocer el arte de la forma en la que conocemos ahora, que antes era impensable que supiéramos todo lo que sabemos, porque igual, no sé, también veo a mi mamá o a personas mayores que a mi edad no sabían nada de lo que yo puedo saber. Bueno, eso yo les decía a mis estudiantes, y algunos de los que están acá podrán ratificar eso, que cuando uno tiene más conocimiento, ya tiene más responsabilidades, digamos, ¿ya? Entonces, cuando tú dices eso, lo siento, pero cada vez que tengas mayor conciencia, eh, y cada vez que tengas más conciencia social, va a tener que resolver esa conciencia, y esa conciencia se resuelve todos los días, levantándose en la mañana y acostándose en la noche con la tranquilidad que uno hizo y ocupó el día en cuestiones que era bueno hacerlo, digamos, que eran conducentes en función no solo de uno, sino que también de los demás. Entonces, las responsabilidades que va a tener van a ser grandes. Y qué bueno que usted que sientas eso, porque o sea, el hecho ya de pensar eso, o sea, que tienes más responsabilidades por el hecho de saber más, eh, tus propias reflexiones y tu propio trabajo artístico, digamos, va a nutrirse de mayores profundidades. Así que, ¿qué te puedo decir? Eh, son tiempos difíciles, pero si estamos unidos, como te digo, y si nos convencemos, y si creemos, y si somos duros, ¿cachai? Hay que ser duros, ¿cachai? O sea, no, en la definición, Luna, mira, en la definición que yo tengo, si me preguntan, ¿y ustedes artistas cómo son? ¿O cómo fueron? ¿O cómo se definen? Duros, po. Duros, duros. O sea, peguen, porque aprendimos a que nos iban a pegar, ¿ya? A que iba a ser dura esta tarea. Y nos hicimos duros, ¿ya? Pero también era lo que decía antes. No sé, nunca perdimos la alegría. Hemos sido tremendamente felices, ¿ya? Y eso es porque hemos tenido la tranquilidad de que nos acostamos en la noche sabiendo que hicimos lo que teníamos que hacer. Pues así que tengan confianza, tengan mucha confianza, ¿ya? Crean en ustedes, ¿ya? Nadie nació siendo una luminaria, ¿ya? Esto es trabajo. Es como el constante cambio que tiene el ser humano en aprender y seguir aprendiendo todos los días. Igual es bueno eso, uno siempre se equivoca porque uno nunca lo sabe todo. Entonces uno siempre se va a estar equivocando y a veces diciendo opiniones erróneas o no sé, pero es como parte de aprender de uno, que uno, como lo que dije, uno no siempre lo va a saber todo. Y nomás el humano está constantemente absorbiendo información, absorbiendo todo el tiempo, más ahora a la edad que tenemos la mayoría de nosotros que somos adolescentes. Como nos vamos a lo que desarrollamos ahora, lo que aprendemos ahora, es lo que nos va a definir casi el resto de nuestra vida. Eso no significa que no crezcamos más como personas, pero sí nos estamos definiendo ahora. Bueno, por lo pronto yo quisiera confiar en que mis estudiantes, ya, que están trabajando con ustedes, los puedan acompañar en ese crecimiento, ¿ya? Eh, yo con Valentina y con Octavio, que fueron alumnos míos, ya, en la universidad, tengo mucha fe, ¿ya? No solo tengo fe, sino que además los quiero muchísimo, ¿ya?
y ellos están trabajando con ustedes. Entonces, exíjanle, ¿ya? Y cuando anden por ahí por el mal camino, ¿ya? O cometan esas equivocaciones que tú dices, Luna, que la gente comete, ustedes lo que tienen que decirle es cariñosamente, querido Octavio, creo que tienes que reflexionar sobre esto. Querida Valentina, creo que debemos revisar esto, ¿ya? Y porque así se construye, ¿ya? Yo les decía a ellos que en los espacios y en los espacios educativos en los que yo he estado, y ellos pueden dar fe de ello, ¿ya? Tienen que transformarse en espacios horizontales, ¿ya? Donde uno pueda decir y ser libre y decir, por supuesto que con todo el respeto del mundo, lo que uno siente, las cosas que uno cree, lo que uno espera, porque en los espacios donde están, en este espacio educativo en el que ustedes están, solo tiene posibilidades de sobrevida porque es de ustedes la responsabilidad de construirlo, ¿ya? Y de los profesores, aprovecho de comentar con todos mis colegas, ¿ya? Es acompañarlos, ¿ya? En la construcción de sus vidas, pero son sus vidas las importantes. Ustedes son los protagonistas de sus vidas. Así que crean en eso, ¿ya? Crean en eso. Y por supuesto, Luna, hay que hacerse responsable también, pues si eso trae responsabilidad. Disculpa, Octavio, que quería reforzar lo que está diciendo Marcelo, y especialmente en relación a lo que dice Luna. Me recuerda la canción Nos fuimos quedando en silencio, o sea, la obligación de no quedarse en silencio, la obligación de decirlo, de comunicarlo, de tener los espacios para hablar y de no tener el miedo también, porque el miedo muchas veces nos hace quedarnos callados. Entonces, yo creo que es súper importante lo que está manifestando en este momento, y eso queremos nosotros a través de estos espacios, que nuestros chicos tengan también la posibilidad de no quedarse en silencio, de comunicar, de incluso de disentir, ¿ya? Por las vías que corresponden. No, o sea, yo creo que en la medida de que los espacios son horizontales, ¿ya? Tienen más posibilidades de crecer y de hacerse fuertes y de ser más, incluso, aunque parezca, y más eficientes también, ¿ya? En lo que todos quisiéramos, ¿ya? Y que es poder crecer tal como lo decían aquí ustedes, que son los que están estudiando ahí en ese espacio. No sé si hay más preguntas. ¿A qué le cantaría Marcelo Trenquinilo en este momento? ¿Qué cosa? ¿A qué le cantaría Trenquinilo en este momento? Mira, con respecto a eso, creo que nosotros ya le hemos cantado, tal como tú decías, a los mismos problemas que tuvimos antes y que se siguen manteniendo. Y es porque el sistema se fue cada vez profundizando. Lo que hicieron los militares ya en nuestra época, cuando éramos jóvenes, que instalaron un sistema, ¿ya? Hoy día lo único que ha hecho ha sido profundizarse, ¿ya? Por lo tanto, todas las canciones nuestras que cantamos cuando éramos jóvenes, como la que yo decía de la Constitución, imagínate, ahora hay que hacerlo. Yo hoy día estoy trabajando sobre retomar un tema, ponle tú, que se llama Anda un pueblo, y que tiene que ver con lo que yo veo que nos sucede, ¿ya? En esto de que hoy día como que no estamos entendiendo qué es lo que pasa, pero estamos inquietos, ¿ya? Hay una canción que nosotros cantamos también y que tenemos grabada hace muchos años, y yo quisiera volver a compartirla, porque la forma nuestra es compartirla cuando tocamos en vivo. Nosotros, los artistas chilenos, no están en los medios de comunicación de masa, ¿ya? Pero ponle tú, dice, anda un pueblo que quiere unirse a la fuerza de gravedad, anda un pueblo desarraigado, es decir, sin tener raíz, anda un pueblo que se ha perdido en la fuerza de su ansiedad, anda un pueblo con sus heridas sin poderlas aún sanar. Tras las luces de fuegos fatuos merclaviza su porvenir, por seguir el libre mercado es colonia del más feroz, sigue al neocolonialismo sin saber si será mejor, hace más de 500 años que el de abajo no tiene voz. Este pueblo prefiere hundirse,
ser futuro sin ser pasado, tener cráneo y no cerebro, avanzar sin mirar a un lado. Este pueblo no reconoce aún su propia identidad. Ser el árbol que no conoce, o el huemul que nunca vendrá, no, perdón, ser el cóndor que no conoce, o el huemul que nunca vendrá, verá, el raulí o la palabra pico que alguien dibujó en la pared. Este pueblo de su derrota hace un héroe nacional, y con cada invierno el barro nos devuelve a la realidad. Este pueblo se pasa el tiempo pareciéndose a los demás. Sus canciones son de otras lenguas, no hay oídos para el de acá. El Estado es un ente inerte, con una sola ocupación, tener en calma al poderoso, sea gerente o general. Este pueblo no se ha cansado, nuestra historia lo ha demostrado. Este pueblo está sin bandera, sin espacio, solo frontera. Este pueblo que soy yo mismo aún no conoce su identidad. Pero para allá vamos, estamos levantando nuestras banderas, ¿ya? En la Plaza de la Dignidad aparecen esas banderas que no son las banderas que conocíamos y que nos mostraban en los actos oficiales del Estado, ¿ya? Sin embargo, son las que yo luzco con orgullo cuando estoy solo, conmigo, en mi pieza. Son esas banderas. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿ya? Y tenemos que creer, pero solos no vamos a poder. También diría yo que si yo me levanto con toda la depresión del mundo, con toda la angustia del mundo, y no soy capaz de salir a la calle nuevamente, y de ir al colegio, y de ir al trabajo, y de ir... esa es la peor derrota, ¿ya? El triunfo es ser capaz de vivir el día y decir, hice lo mío, ¿ya? Y eso se hace todos los días. Y si lo hacemos así, yo les digo, van a poder ser felices, van a poder sacarse la angustia. Y ser felices no significa tener plata. Ser felices significa, como lo decía Mandela cuando le preguntaron, qué sé yo, después de estar 25 años preso, ¿qué sintió cuando en estos 25 años que usted estuvo preso? Y Mandela dijo, tuvieron preso a mi cuerpo, a mí nunca me tuvieron. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Gracias. Excelente. Wow. Mira, hay una pregunta, puede ser muy ingenua o profundamente profunda. Ahí Santiago dice, ¿usted cree en Dios? En el Dios de las religiones, no. ¿Ya? Pero sí creo en las señales. ¿Ya? No sé si es a lo más que me acerco a creer. No soy un no creyente. ¿Ya? Yo creo que cuando hay cosas que uno es capaz de ver, que son señales que suceden, pero cuando está despierto para poder verlas, ¿ya? Y tiene que creer en eso, ¿ya? Y uno tiene que estar atento. En eso creo, ¿ya? Y ahí no sabría decir por qué pasan las cosas. A mí me han pasado cosas en la vida, yo siendo muy escéptico desde muy joven, es que en la medida que han pasado los años, me he ido dando cuenta que en realidad tengo que estar más despierto, ¿ya? Más despierto. Pero no creo en las religiones, por ejemplo, ¿ya? En eso no creo, ¿ya? Pero sí, a lo mejor Dios existe, puede ser, ¿ya? Y yo no lo niego, ¿ya? Y respeto a la gente que tiene sus creencias y su fe, ¿ya? Pero sí lo que espero es que aquí seamos capaces de ponernos de acuerdo, es que aquí seamos capaces de ponernos de acuerdo para salvar el planeta. Miren de lo que estamos hablando, ¿ya? O sea, a eso hemos llegado, ¿ya? Y eso no tiene que ver con Dios. Eso tiene que ver con los hombres, ¿ya? Los hombres que han estado detrás de esas religiones, que han hecho que, en fin, estemos donde estemos, ¿ya? También. Pero bueno, Sí, ese es el desafío de los luchadores sociales, ¿no? claro. Luna tiene que irse, dice, que quería hacer un comentario cortito, que ella tiene que retirarse. Luna. Que igual el pueblo chileno ha pasado por muchas cosas y hemos llegado donde estamos ahora. Y pase lo que pasa ahora con las elecciones,
porque igual está complicado, porque como que todos son malos, todos tienen algo malo, como que nada, nada puede salir bueno de eso. Pero lo que me pone tranquila es que no importa lo que pase, siempre el pueblo va a estar luchando para que se respeten los derechos humanos. Y pase lo que pase, sé que algún día va a pasar. Como ahora están haciendo una nueva constitución y que la está haciendo el mismo pueblo, y eso nunca se había visto en Chile. Y cuántas personas, hace cuánto lo están exigiendo y cuántas personas han muerto deseando que pase. Y ahora está sucediendo. Entonces yo confío en que pase lo que pase, siempre va a pasar o sea, en algún momento tiene que suceder algo bueno. Sin duda es lento, Luna, pero vamos avanzando. Y ojalá que entre todos seamos capaces de cuidar y ratifiquemos lo que venga de Constitución, aunque incluso no nos guste todo. ¿Ya? Pero hay que valorar los avances que tengamos. ¿Ya? Hay que valorarlos. Si bien es cierto, no vamos a cambiar todo, pero vamos avanzando. Y hemos avanzado. ¿Ya? Y vamos a seguir haciéndolo. ¿Ya? Y para eso nos necesitamos, y necesitamos sobre todo, bueno, por algo sus profesores les están haciendo clases y es porque creen en ustedes. Eso es lo que yo creo. Yo creía en mis estudiantes. Y no solo creía, sino que públicamente les digo, yo los amo, los quiero mucho. ¿Ya? A estos profesores que ustedes tienen, que yo mencionaba adelante, digamos que yo los conocí cuando llegaron recién a la universidad, o Octavio ya había estudiado otra carrera, qué sé yo, nos pudimos conocer, nos pudimos querer, y hoy día somos del mismo, le voy a decir, frente de lucha. ¿Ya? Sabemos, qué sé yo, que nuestros intereses están en poder colaborar con los demás, así como probablemente la mayoría de los profesores, o si es que no todos, digamos, los profesores que trabajan con ustedes. Así que mucha fuerza. Un gusto, Luna, de hablar contigo. Y bueno, y con Bueno, todos, yo por me supuesto. despido, disculpe por irme ahora, pero tengo cosas que hacer. Sí, por supuesto, vaya, y haga todo lo que tenga que hacer. Muchas gracias, Fred. ¿Más preguntas? También los profesores, profesoras, si quieren hacer algún comentario. Mi mamá estaba preparando el almuerzo que me iba a comer y probablemente ya se los estén almorzando mientras yo estoy aquí en la clase. No, prefiero estar aquí. Eso es muy bueno para mí. Sí. Muchas Está gracias, alimentando el espíritu. Vincent. Vincent está alimentando el espíritu por sobre el cuerpo. Marcelo, Chuenquinilo, ¿quiénes conforman en la actualidad Chuenquinilo y cómo ha sido el trabajo intergeneracional? Porque me parece que hay un baterista muy joven. Como recién, ¿cómo ha sido ese proceso, digamos, de acople? Bueno, nosotros somos 6 músicos, ¿ya? Un pianista, un bajista, un saxofonista, otro guitarrista, un baterista y yo. Y la verdad es que, claro, nosotros somos todos, debe andar más o menos por la mitad de los años que tenemos nosotros en promedio, el baterista que tú te refieres, digamos. ¿Ya? Y la verdad es que desde que llegó Matías al grupo, lo único que nos ha traído ha sido alegría, ¿ya? Nos ha traído fortaleza, nos ha aportado inocencia, ¿ya? Y profesionalismo. Nosotros, Matías ahora se va a ir a fines de enero, se va a México, ¿ya? Y va a estar un tiempo allá, y la verdad es que sentimos que no queremos perderlo. Lo único que queremos es que le vaya muy bien, pero que vuelva. Ese es el aporte de los jóvenes. Qué bueno que me preguntas eso, porque, como te digo, Matías para nosotros ha significado vida, ¿ya? El más viejo de nosotros, que no soy yo, ¿ya? El otro día
nos decía, no estaba Matías y nos decía, ¿y qué vamos a hacer sin el Matías? ¿Ah? O sea, ¿cómo vamos a seguir sin el Matías? Bueno, vamos a seguir como hemos seguido siempre, digamos, ¿ya? Pero evidentemente lo que él estaba diciendo es que para él, y algo que nosotros compartimos, o sea, el trabajar con Matías ha sido, la verdad es que revitalizador, ¿ya? Y Matías fue el que me invitó a cantar metal a su grupo, porque él también tiene un grupo que es su grupo con su generación y que se llama Tenemos Explosivos, ¿ya? Y que el fin de semana acaban de grabar otro nuevo disco, así que si les interesa el metal, hay un grupo chileno que se llama Tenemos Explosivos. Eso. Bueno, Marcelo. Hola, Natacha. Natacha, dale nomás, Natacha, perdón, dale. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy bien. Nada, yo, bueno, levanté la mano porque en verdad quería agradecer, bueno, donde nos venimos a encontrar, primera cosa. Sí. Pero nada, agradecer tus palabras, que hayas podido estar acá, porque siento que es necesario como tu discurso, como inspiración. Estamos viviendo, como dicen las chiquillas, un momento difícil en donde tenemos que estar ahí, pues, y qué mejor que tener el ejemplo tuyo de ahí desde la trinchera de la música, del arte, que es lo que a nosotros nos convoca también. Entonces, nada, yo decirte que agradezco eternamente haberte conocido primero y después poder escucharte y decirte que, bueno, como tu estudiante siempre vamos a estar ahí al pie del cañón con todas las cosas que nos has dicho, pues, como, y lo que hemos podido aprender de ti. Así que nada, un gusto poder verte acá. Ustedes saben que para mí es una alegría saber que somos más. Sí, somos hartos, tenemos que puro Sí, sí. hacer el aguante, ¿no? Sí, eso. Eso, gracias. No, un gusto, qué bueno verlo. Para mí es una alegría, ¿ah? Y saber que están trabajando en este espacio, que yo sé de su existencia, qué sé yo. También uno tiene su corazón maipucino, ¿ah? Si bien es cierto, yo nací en Cerrillo, pero era de la comuna de Maipú. Eh, creo que Maipú tiene muchas posibilidades. Ponle tú, Maipú también tiene otra escuela de música. O sea, tiene este colegio artístico y tiene una escuela de música, ¿ya? Eso quiere decir que este interés, ¿ya? Que existe y que este esfuerzo que han hecho las personas que están ahí, desde su director con su equipo de profesores, pucha, yo lo único que es rendirme, felicitarlos, agradecerles a ustedes por el trabajo que hacen todos los días, ¿ya? Yo sé lo que significa ser profesor, ¿ya? Y todo el esfuerzo que se deja ahí, pero es porque creemos en que hay futuro y que el futuro son los jóvenes, así que yo soy el agradecido, digamos, del trabajo que hacen ustedes, queridos colegas, exalumnos y colegas ahora, eh, también por acompañar y por contribuir, digamos, al desarrollo de nuestros jóvenes, porque solo así vamos a poder cambiar este país. Y la educación es lo más importante que hay para un país. Así que todas esas buenas palabras que yo escuchaba y que ustedes agradecen, la verdad es que yo más bien soy yo el agradecido del trabajo que ustedes hacen cotidianamente, ¿ya? Y me encantaría alguna vez, qué sé yo, que pudiéramos coincidir, qué sé yo, y no sé, pues también hacer arte y en fin, no solo conversar ahora por internet, digamos, en algún momento. Hay dos profesores que levantaron la mano, y luego Constanza y Angélica, Jesús y Constanza Cabrera. Ya, hoy sí una buena instancia de conversación, se agradece que esté dispuesto.
Pero una pregunta bien así como que me inquieta a mí, con toda la experiencia que usted tiene, ¿cómo se hace para ejercitar la tolerancia? Porque si hay una cosa importante que debemos tener es la tolerancia, ¿cierto? No podemos perder el control frente a alguien que piensa distinto, no sé, pues de repente rebatir los argumentos. ¿Cómo se hace para tolerar una opinión tan distinta y que uno jure que lo que uno piensa está correcto y lo que el otro piensa está, pero no lo puede imaginar? Como lo mismo que decíamos, por ejemplo, ¿cómo pudo sacar mayor votación una persona que es de la ultraderecha? No sé. Pero ¿cómo se hace para ser tolerante en eso y tener diálogos con tolerancia? Porque es como que uno se va a los extremos de repente y pierde el control. Mira, a ver, no existen las fórmulas, ¿ya? Pero te voy a decir lo que yo creo, digamos, ¿ya? Uno es que yo creo que si uno va abandonando su ego, ¿ya? Y se va entendiendo y se va sintiendo parte de algo y se exige, ¿ya? Autodefinirse, ¿ya? Como parte de un colectivo, ¿ya? El tema de la tolerancia tiene que ver con el bien común, que es lo mejor para todos, ¿ya? Si uno pone por sobre los intereses individuales, los intereses del colectivo, ¿ya? Uno muchas veces se va a tener que comer cosas individuales, ¿ya? Y sentimientos probablemente que uno pueda tener, ¿ya? Y si tiene conciencia social va a tener que sobreponerse a eso por los intereses de la mayoría, ¿ya? Y eso no quiere decir renunciar a lo que uno tenga que hacer, ¿ya? Eh, eh, pero esas son decisiones propias, o sea, uno tiene que hacer las cosas por uno, no por los demás. O sea, me refiero no por lo que los demás decidieron hacer, ¿ya? Sino que por las cosas en las que uno cree. Y en eso, digamos, y eso significa que uno tiene que trabajar en eso. Y si hoy día, tal como tú dices, yo diría que yo comparto de alguna manera lo que tú dices, pero parcialmente, ¿ya? En términos del análisis político que hace, ¿ya? Porque, te insisto, o sea, esta es una batalla es una batalla más de muchas, ¿ya? Pero no es la guerra, ¿ya? Ni es la gran batalla. La gran batalla hoy día es la constituyente y es la constitución. Y ahí nosotros somos los que tenemos que estar tranquilos y los preocupados que salieron a votar ahora, ¿ya? Es porque están preocupados, ¿ya? Pero no votó la mayoría del país, o el 53% del país no ha votado, no se ha manifestado. Y mucha gente también es manejada por los medios de comunicación. Y ahí tiene que venir la autocrítica. Hemos salido, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Cuánto hice? Salvo esperar que se produjera lo que se produjo. El tema no es solo salir a manifestarse y pararse en la calle y creer que uno lo hizo. Esto es todos los días, insisto. Hay que conversar con el vecino, hay que conversar con el que se sienta al lado en la micro, hay que buscar los puentes de conversación y diálogo, digamos, para poder poner en reflexión. Y nosotros, además, tenemos la posibilidad de hacerlo, como te digo, y además, cuando hacemos eso, nos aplauden. Entonces, no podemos sino que creer, como te digo, y el tema de la tolerancia tiene que ver con entender que esto no se resuelve hoy día, o sea, el país no se resuelve mañana, esto es un proceso, ¿ya? Esto es un proceso, y los procesos son largos, los procesos históricos son largos, ¿ya? Entonces, yo llevo esperando 20 años para cambiar, o sea, 30 y tantos años para cambiar la Constitución, 40 años para que se cambie la Constitución, ¿ya? Pero ni un día dudé que algún día iba a pasar y pensé que no iba a estar vivo para verlo. Y espero estar vivo para poder ver eso, ¿ya? Y ahí probablemente ahí yo diga, chuta, o sea, hicimos más de incluso lo que yo esperaba. Valió la pena. Valió la pena todo esto, ¿ya? Pero hay que seguir creyendo y cada uno tiene que resolver la forma de sus propias luchas, ¿ya? Y eso es de cada uno, ¿ya? Pero nunca renunciar a que el objetivo es el bien común. Mira, si hay algo que conversaba con mi hijo y mi hijo se dieron cuenta cuando vimos por la televisión la batalla de Chile, ¿ya? Y me lo hicieron ver, ¿ya? Ellos, ¿ya?
una de las cosas que más estaban impresionados era que cada vez que hablaba un trabajador, porque eran los trabajadores chilenos los que hablan en ese documental, y que si no lo han visto, véanlo, ¿ya? Ellos no hablaban desde el yo, siempre hablaron desde el nosotros. Y eso es algo que nosotros hemos perdido, hablar de nosotros. Entonces, la intolerancia tiene que ver con asumirse desde el yo y no el desde nosotros, y que es lo más importante para todos. Y yo creo que ahí a lo mejor uno puede encontrar caminos de mayor tolerancia. Eso no quiere decir renuncia. Jamás. Jesús. Gracias, Octavio. Bueno, en primer lugar quisiera darle las gracias a Octavio por traer a Marcelo Nilo a esta conversación, ¿cierto? Y bueno, y durante todo el rato de que se establa esta conversación muy bien dirigida por Octavio, por eso lo vuelvo a felicitar, ¿cierto? Voy escuchando a Marcelo Nilo, ¿cierto? Y los que tenemos una edad ya más alejada de estos tiempos, ¿cierto? Vamos recordando nuestros momentos, ¿cierto? Del pasado, de la universidad, del pedagógico, del Café El Cerro, el Café El Mundo, ¿cierto? Del Estadio de Nataniel, donde actúa Frankie Nilo, ¿cierto? Junto al grupo Guara, junto a Congreso, en los patios también de la Escuela de Derecho, en fin, y todo ese historial, ¿cierto? Que él nos estaba contando y que realmente son rememoranzas inolvidables y que también concuerdo con él en que son momentos también de mucha felicidad. A pesar de estar viviendo un momento de dictadura bastante triste para la historia de Chile, pero también en medio de nuestra juventud también estamos viviendo esa felicidad. Después él nos empieza a hablar de Víctor Jara, ¿cierto? Y también recuerdo de una manera no indirecta a Víctor a través de mis hermanos mayores, que también son músicos, igual que Nilo, ¿cierto? Rafael Manrique fue el último en entrevistar a Víctor Jara, periodista de la revista El Musiquero, no sé si la recuerdan, digamos, y sí. un escrito que no logró, digamos, El Musiquero de esa revista salir, ¿cierto? Porque obviamente vino el golpe militar y todas esas formas de expresión fueron inmediatamente clausuradas. Y ¿cómo es que se llama? Y recuerdo también cuando tú nos hablabas que yo niño, ¿cierto? Volver de la escuela, ¿cierto? Ver a mi hermano en la casa y ver llegar a Pancho Navarro, un músico que a lo mejor tú lo ubicabas, músico argentino, ¿cierto? Del sello Alba, ¿cierto? Para contarle a mi hermano que como que regresaba a Argentina y que dejaba todos sus instrumentos ahí en la casa porque en definitiva, ¿cierto? Ya digamos en este lugar no podía permanecer un momento más, y a la vez contarle, digamos, que Julio Neuhauser le había comentado, digamos, de que había sido preso, digamos, Víctor Jara y lo que estaba sucediendo. Años posteriores, ¿cierto? Me hago amigo de un colega de historia, ¿cierto? Que estuvo preso con Víctor Jara ahí en el Estadio Chile y que me contó muchos detalles acerca de toda esa parte negra de la historia, lamentablemente. Gracias por traer todos esos recuerdos, Marcelo, ¿cierto? Acá, digamos, a esta conversación, ¿cierto? Y de nuevamente traer la figura, ¿cierto? Que es perpetua de Víctor Jara, ¿cierto? Para todos nosotros, ¿cierto? Y por lo tanto que permanece y permanecerá siempre en el mundo de las ideas. Me acordaba justamente de Richard Bach, ¿cierto? Un escritor muy importante, ¿cierto? En mi vida, porque Richard Bach justamente nos habla del mundo de las ideas, ¿cierto? Y en un libro él relata, digamos, de un personaje que iba yendo al cumpleaños de una amiga, pero que por la lejanía no podía llegar, ¿cierto? Pero durante todo el camino se va encontrando con diferentes aves con las cuales sostiene diálogo, ¿cierto? Y estas, ¿cierto? A la vez le van abriendo la mente y diciéndole, bueno, si tú estuviste durante todo este trayecto, porque no llegaste al cumpleaños de tu amiga, ¿cierto? Pero durante todo el trayecto estuviste pensando en ella, tu amiga estuvo presente en ti, ¿cierto?
porque estuvo presente en el mundo de las ideas. Yo creo que Víctor, ¿cierto?, permanece en nuestro mundo de las ideas. Y a mí se me ocurrió escribir algo en relación a esto, ¿cierto? No sé si es una poesía o no sé, pero bueno, modestamente se lo voy a leer y con eso termino lo que quería comentarles. Se llama Diálogo con pájaros. En el mundo de las ideas cantan, trinan y revolotean aves de mil colores, de verdades verdaderas. En las alas del colibrí día y noche aprendí que las distancias no existían, cuando en mi mente ya nacía el recuerdo de tu vida junto a mí. El búho de ojos ambarinos, de miradas serenas, siempre atentos, iluminan el camino, la calzada que mis pies ya no pisan, y las huellas se atenúan porque el tiempo se detuvo cuando naciste tú. Voy surcando por los aires, modelando y matizando las palabras, las ideas compartidas de una noche y del alba junto a ti. Me ilumino, me deshago, me condenso y me deshago. Me presento y no estoy en el mundo de Altazor. Eso. Gracias. Gracias, Nilo, una vez más. No, tu hermano, perdón, discúlpame, ¿tu hermano era músico también? Sí, Rafael Manrique. Rafael Manríquez, que vive en Estados Unidos. Vivía porque falleció mi hermano. Sí, no, sí sé, ya, eres hermano Rafael. Sí, bueno, el Rafa yo lo conocí ahí en la Peña, en Berkeley. Gran músico, gran persona. Un abrazo enorme para ti. Gracias. Rafa es un músico muy querido para nosotros. Ya, una bellísima persona, una persona dulce, yo podría decir. De los músicos más dulces que he conocido. Gracias, Marcelo. Gracias, Jesús. Constanza Cabrera, y con esto ya vamos finalizando. Constanza. Bueno, yo tenía la pregunta de que si es que, bueno, dependiendo de cómo se dé este próximo año, usted podría darse una instancia e ir al EAD, al colegio como tal, que siento que sería una experiencia maravillosa, aparte de porque yo llegué al liceo, al colegio, el año pasado, y por cuestiones de pandemia solamente fui para la matrícula y un par de cosas más como buscar los libros. Pero ayer tuve la instancia de poder ir por mucho más tiempo, poder hablar con el director, y realmente tanto yo como mi mamá concordamos de que el aura que maneja la escuela es de amor, pasión y de cierta forma libertad. Entonces siento de que sería una experiencia única para todos los estudiantes que estemos presentes juntos en el colegio a usted y a todos nuestros profesores, porque siento que sería mucho más enriquecedor que una simple pantalla, por el hecho de que el ver, el sentir es una experiencia mucho más transformadora, a mi parecer. Pucha, Constanza, yo, o sea, ya me manifesté al respecto, no quisiera reiterarme. O sea, ojalá en algún minuto podamos coincidir, claro, por supuesto. Yo me siento un privilegiado. Y cuando Octavio me llame y me diga y me invite al colegio, yo voy a estar seguro, gracias a tus palabras, de que no son solo porque él me conoce, digamos. Así que te agradezco tu comentario. Esto está quedando grabado, por si acaso. No se nos va a olvidar. Tú me conoces, así que no tengo cuidado. Marcelo, en nombre de la escuela quiero agradecerte tu espacio, tu tiempo, tu disponibilidad, compartir con nosotros, dar tus reflexiones, comentarios, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias. Esta es una iniciativa que surge del grupo de ArtV también, darle las gracias a ellos. Ya está conformado por profesores, por convivencias, Claudio, por estudiantes también que han llevado a cabo esta iniciativa. Como decía el director al comienzo, se inscribe este conversatorio en un proceso también de otras charlas. Ya tuvimos la primera con el Mono González, esta es la segunda. Así que gracias, Marcelo. No sé si ahí también hay comentarios, ya están llegando algunos. Muchas gracias, etcétera.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, ya, gracias por la invitación. Decirle ahora a ustedes, queridos colegas, que el trabajo que hacen, si bien es cierto, tengo súper claro que es bastante anónimo, ¿ya? Y que en nuestro país, qué sé yo, es bastante no reconocido, ¿ya? Más bien maltratado, diría yo. Quisiera decirles que me siento orgulloso de pertenecer al gremio, ¿ya? Creo que una de las grandes decisiones de mi vida, de haber decidido ser profesor, me ha traído un montón de satisfacciones. Ya aquí hay tres satisfacciones que tengo a la vista. Entonces, abrazarlos, agradecer el trabajo que hacen cotidianamente y bueno, tal como decía Constanza, que logra percibir el espacio que ustedes han creado cuando ayer con su madre fue al colegio, que lo sigan haciendo crecer, ¿ya? Y a los estudiantes decirle que es su responsabilidad que este colegio siga, es su responsabilidad los logros que este colegio tenga, ¿ya? Los profesores hacen su entrega, ¿ya? Pero son los estudiantes, ¿ya? Los que definen cómo son los espacios. Así que un abrazo enorme y bueno, yo espero que nos encontremos en cualquier rato de la vida. Un gusto conocerlo. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a los colegas también y ojalá que sigamos teniendo conversatorios de este tipo. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengan una bonita tarde. Igualmente a todos. Gracias, Marcelo, nuevamente. Un Chao abrazo. a todos, que estén muy Un bien. abrazo a la familia también. Cariño. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Chao, gracias. Muchas gracias, chao. Adiós a todos. Buenas tardes.